quisiera hacer una pequeña aclaración. Desde el año 2014 concluyó el último de los juicios en contra del licenciado Napoleón Gómez Urrutia, de 11 que se siguieron, todos con sentencias de inocencia absoluta y firme, y no existe ninguna imputación por delito alguno. A partir de entonces podría haber viajado a México, se tomaron determinadas decisiones y ahora con esta situación del Senado estará regresando en los próximos días. No tengo ahorita una fecha desde luego precisa, pero lo que sí puedo dejar muy en claro es que todas las resoluciones le fueron de absoluta inocencia. Fue una batalla campal, como recordarás, y por consiguiente no tiene ninguna limitación ni tampoco tiene ninguna motivación con relación al fuero, sino más se trata de servir a su país. Sí, sin embargo, la imagen de Napoleón Gómez Urrutia, independientemente de los dictámenes que tú estás ahora narrando, independientemente de eso, Napoleón Gómez Urrutia, digamos que está apestado ante la sociedad, ante el sindicato, en fin, no es un personaje presentable precisamente, y le costó en su momento durante la campaña al Andrés Manuel López Obrador, le costó bastantes recriminaciones sociales, el caso de Néstor Salgado, ¿te acuerdas? Mira, ha habido una difusión absolutamente fuera de contexto en este asunto, al grado de que te comento un par de ejemplos. Interpol en Francia, su comisión de ficheros resolvió literalmente cancelar la ficha roja de Napoleón Gómez Urrutia por ser un perseguido político del gobierno mexicano. Así resolvió Interpol. No estamos hablando de Human Rights Watch, no estamos hablando de ningún órgano internacional de derechos humanos, estamos hablando de la Policía Mundial. Y su comisión, después de analizar el asunto, llegó a esa convicción, como de igual manera lo ha considerado infinidad de instituciones internacionales en distintas materias, tanto laborales como de derechos humanos. Perfectamente quedó acreditado, y el que haya habido una campaña de desprestigio no implica en forma alguna que tenga un sustento real, ni fidedigno, ni nada que se le parezca. Y cuenta desde luego con el apoyo de los mineros. Entonces Napoleón Gómez Urrutia regresa, va a protestar como senador de la República, y ¿tú cómo lo vas a apoyar? Él ya no va a poder ser detenido por motivo alguno cuando llegue al aeropuerto y de ahí a la Cámara para registrarse y obtener el fuero. Desde el año 2014 terminó la última de las acusaciones, que fueron materia de un análisis profuso del Poder Judicial de la Federación. Fueron 11 acusaciones y todas y cada una fueron resueltas favorablemente. Entonces, él podrá llegar del aeropuerto o de la manera en la que él considere pertinente sin problema alguno. ¿Tú lo vas a seguir apoyando y de qué manera? Pues únicamente he sido su asesor durante muchos años. Mi trabajo profesional en el ámbito penal concluyó. Entonces, a partir de ahora, lo único que sí queremos verlo ya es de regreso en México, después de haber pasado por un largo y tortuoso proceso. Tú no vas a ir por él, ¿verdad? Porque se había mencionado en algún medio de comunicación que viajarías mañana a Canadá para acompañarlo en su regreso a México. Mañana no pienso viajar, y si fuera a hacerlo, pues no tendría nada de particular. Sin embargo, por ahora, desde luego que no pretendo viajar a Canadá. ¿Pero sí vas a ir a Canadá por él? No lo creo, Es posible que pudiera hacerlo, pero no, por el momento no hemos ni siquiera platicado sobre el particular. Él tiene toda la libertad de regresar a México sin problema alguno. Entonces, en pocas palabras, Napoleón Gómez Urrutia, líder minero, está blindado. Pues no es que esté blindado, fue determinado inocente, como cualquier ciudadano que enfrenta una acusación penal que no tiene sustento. Marco del Toro, otra defendida tuya, prominente sin duda, la maestra Elba Ester Gordillo, quien, como tú nos habías adelantado desde que se declaró libre,
fue declarada libre del arresto domiciliario, etcétera, por los procesos en su contra el 8 de agosto. Había prometido que el 20, el lunes pasado, se presentaría para explicar su circunstancia y razón. Lo hizo, cumplió. Marco del Toro, ¿cómo está la maestra? ¿Cómo va todos los temas de la maestra? No está declarada inocente, está declarada en libertad, quedó exonerada. Fue declarada inocente. Mira, en el 2016 se declaró inocente de manera firme por el delito de defraudación fiscal. En el 2017 se declaró inocente de manera firme con efectos de cosa juzgada por delito de defraudación fiscal. En el 2018 se declaró el sobreseimiento, que de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales tiene eficacia de cosa juzgada y efectos de inocencia plena, el 8 de agosto. Es un caso patético en donde no cabe ni la menor duda, como ya lo hemos planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pretendemos ampliar esa queja en los próximos días, no cabe ni la menor duda de que fueron acusaciones orquestadas de persecuciones políticas de aquellos que yo ya no quisiera volver a ver, ni siquiera como abogado, porque México no merece tener ese tipo de acciones que van en detrimento de lo que es un Estado de Derecho. Eso le puede pasar a cualquier ciudadano, que un policía lo pare en la calle y le haga un acto ilegal. Ese tipo de acciones no deben de suscitarse y por consiguiente lo que prevaleció fue el Estado de Derecho frente a una persecución política que no cabe ni la menor duda de que existió. ¿Por qué la semana pasada, Marco del Toro, se inició un proceso de amparo, de búsqueda de un amparo contra cualquier ejercicio penal, judicial, en contra de la maestra Albester? Era lo que llaman ustedes los abogados penalistas, un amparo buscador, a ver si no había algo pendiente que le pudieran, con la que pudieran evidentemente sorprender nuevamente a la maestra antes de su presentación, anunciando su retorno, su regreso a la vida activa política. Es lo responsable de hacer, Pepe, es lo correcto de llevar a cabo ante una resolución. Después de una persecución de ese orden, era necesario llevar a cabo esa demanda de amparo, como tú bien le llamas, en el argot se le conoce como buscador, y por consiguiente se llevó a cabo sin que tuviera ningún tipo de... Pues es lo lógico, simple y sencillamente, de hacer. Ya no hay nada contra la maestra en los archivos judiciales. Absolutamente ningún proceso penal. Fueron 3 procesos penales que se iniciaron, los 3 ya quedaron concluidos de manera firme, definitiva. Se determinó que no hubo ningún origen ilícito de recursos, se determinó que hubo pruebas ilícitas, se probó que la inocencia, y así lo dice la resolución del primer Tribunal Unitario en materia penal del primer circuito, y se determinó también el hecho de que nunca existió ninguna organización criminal como de manera ridícula fue planteada en sus orígenes. Marco del Toro, tú la semana pasada, el día 14, presentaste ante el Consejo de la Judicatura Federal una queja por lo que consideras filtraciones a la prensa de información personal de la propia maestra Elba Ester Gordillo, señalando la difusión que se ha hecho en medios de comunicación y redes sociales del documento original de la sentencia del tribunal que la condenó, del tribunal en el que se absolvió a Gordillo Morales de los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita. Sí, en efecto, mira, el Consejo de la Judicatura Federal emitió un protocolo de difusión de sentencias y este fue desde luego violado. Tenemos problema en la comunicación con Marco del Toro, el abogado Marco del Toro. En un momento vamos a recuperar esta llamada porque en el planteamiento, en la queja que se presentó por parte del abogado de la maestra Elba Ester, el abogado Marco del Toro, ante el Consejo de la Judicatura, se estaba alegando la violación de protocolos que obligan a salvaguardar información personal de quienes son sujetos de cualquier proceso judicial. Y ellos se queja la maestra
de que se divulgó la fecha signaléctica de ella, que no se guardó la versión de las versiones públicas de sus sentencias en los juzgados y tribunales, en fin, y esto pone en evidencia que se trató de una filtración ilegal y exigen una investigación a fondo de los hechos para deslindar responsabilidades. Se agregó que los medios de comunicación han publicado fotografías de la maestra Elbester Gordillo en el momento en que fue capturada, que generaron el proceso y sentencia de la funcionaria pública que la mantuvo en prisión durante 5 años, 5 meses y 11 días. Acusan que se filtró la información desde el mismo año de 2013, en el mes de febrero, cuando fue capturada en el aeropuerto de Toluca, y luego dice que todo esto a través de los medios es constitutivo de un delito que no puede de ninguna manera difundirse, todo lo que ha sucedido con la maestra Elbester Gordillo, por lo cual se está preparando, y es lo que le queremos preguntar al abogado Marco del Toro, se está preparando por parte de la defensa de la maestra Elbester Gordillo, por instrucciones de la propia maestra, una demanda contra algunos medios y periodistas. Marco, ya recuperamos la llamada. ¿Podrías ampliarnos un poco de qué se trata todo esto? Te escuchaba el tema de... No te escuché. De que van a demandar a algunos periodistas o algunos medios por haber difundido asuntos que deben de mantenerse en secrecía durante un proceso. Esto producto, bueno, esto ya se presentó como una queja ante el Consejo de la Judicatura porque divulgaron la ficha signaléctica de la maestra, no se aguardaron a las versiones públicas, se publicaron fotografías del momento en que fue capturada, en fin, todo esto. ¿Se va a demandar a alguien en particular? Mira, sí, Pepe, únicamente se presentará la demanda por daño moral en contra del periodista Carlos Loret de Mola. Por lo que vea la filtración que se hizo de la sentencia, en donde contiene todos los datos confidenciales que el protocolo del Consejo de la Judicatura prohíbe y distintas disposiciones legales en México, pues se presentó la queja al Consejo de la Judicatura y tendrá que hacer la investigación correspondiente por lo que vea esa filtración. En cuanto a... ¿En qué delito, perdón que te interrumpa, en qué delito pudo haber incurrido el periodista Carlos Loret de Mola? En ninguno, Pepe. Por lo que ve, por lo pronto se está demandando por daño moral. Y te lo explico de la siguiente manera. Yo considero que uno de los grandes baluartes de cualquier sociedad que se considere democrática es la libertad de prensa. Imaginemos que ahorita marchamos 100 personas por Reforma. Estamos ejerciendo un derecho, una libertad, el derecho de reunión, el derecho de manifestación. Pero si vamos rompiendo vidrios y robando negociaciones y queremos justificar esa conducta a la luz de ese derecho, pues desde luego que es reprobable y que la ley lo prohíbe. En el caso de la libertad de prensa también existen límites. Si una persona en ejercicio de la profesión u oficio de periodismo difunde datos falsos o infundios o calificativos que afectan la honra de una persona, pues necesariamente rebasó ese límite. Porque si no fuera así, Pepe, entonces tendríamos un poder que rebasaría incluso lo que es un Estado de Derecho. Y creo que va a ser un debate interesante desde un punto de vista de las libertades en una sociedad contemporánea y de las sociedades que México aspira. A mí me parece por demás correcto que un periodista diga fulano de tal se encuentra imputado, etcétera, se le presume inocente, pero se encuentra imputado. Pero una cosa muy distinta es decir, fulano de tal es, y darle un calificativo de un delito. Y si ese tipo de conductas se llevan a cabo, debe de haber una responsabilidad. Algunas codificaciones del país, incluyendo la federal y la de la Ciudad de México, ya abolieron los delitos de difamación y calumnia. Sin embargo, queda la vía del daño moral. En otras legislaciones del país todavía lo contempla la difamación y la calumnia. Sin embargo, creo que es un debate necesario y creo que no se debe de permitir que se lleguen a ese tipo de excesos, porque creo que eso ya no responde a la ética periodística.
Entonces, el periodista Carlos Loret de Mola le causó un daño moral a la maestra Albester Gordillo y la maestra Albester Gordillo lo va a demandar. Te pregunto, ¿es una suerte de venganza o lo quiere hacer de manera ejemplar frente a otros periodistas? Porque no ha sido el único, que también han acusado de diversos juicios, con diversos juicios a la maestra Albester. No tiene que ver nada con ningún tipo de venganza, ni mucho menos. De hecho, será el Poder Judicial el que determine si se causó o no un daño moral, si se actualizan las hipótesis de rebasar determinadas libertades, y no se trata tampoco de un tema de ejemplo, simple y sencillamente se trata de poner ante el Poder Judicial una conducta que se estima fue ilegal. Que es el caso imputable, según la maestra Albester, al periodista Carlos Loret de Mola. Y si él te contesta, yo estaba haciendo mi trabajo, ¿de qué me acusan? Pues mira, es que depende, no podríamos caer en un subjetivismo en donde se diga que hacer tu trabajo permite la difamación o la calumnia o la afectación de la honra. Yo creo que hacer el trabajo significa dar datos concretos, informaciones veraces, fuera de calificativos. Y máximo cuando ya se dictaron sentencias judiciales de inocencia. Entonces creo que hay un límite, y la pregunta, y ese va a ser un debate que yo creo que el país requiere, en donde deben intervenir periodistas como tú, como abogados en todo el país, que determinen cuál es ese límite, si el periodista puede decir lo que quiera o debe de restringírsele en una parte muy sutil que consiste en la afectación de la honra de las personas.